Bueno, Carmen, empezamos. Estamos en la parroquia del Cristo de la Victoria y lo que te decía, queríamos grabar varias entrevistas, pero es la primera a propósito de los 50 años de la parroquia. Entonces, para quien no te conozca, que le cuentes a alguien dónde naciste, dónde te criaste. ¿Dónde nací? Pues mira, yo nací en Mieres, porque mi padre era de minas. En mi familia todo les dio por ingenierías. Mi padre de minas, mi hermano industriales y mi sobrino, pues de telecomunicaciones, no. ¿Cómo se llama esto otro? Dios mío, no sé, es igual, otra ingeniería, por ahí. Entonces, yo nací en Mieres, pero al año mi madre era de la zona del oriente de Asturias, todo verde. En aquel tiempo Minas era horrible porque había carbón por todas partes, todo era polvo de carbón, ¿no? Entonces, claro, mi madre allí pues se añoró muchísimo. ¿Y qué pasó? Que como tanto se añoró, por fin mi hermano decidió volver a llevarla a la zona donde había nacido, que era en el concejo de Piloña, en Infiesto, en un pueblo que se llama Valloval. Valloval tiene una historia de 500 años, porque todo lo de alrededor eran montes, y solamente abajo, que era donde estaba el pueblo, había agua. Entonces, el topónimo es Malatos, pero no son porque sean malos, sino porque eran enfermos de lepra, que les llevaban allí, porque era un sitio donde había agua. Entonces, mi madre pues aseñoraba tanto que tuvo que marchar para Valloval, para el pueblo, ¿no? En la provincia, del concejo de Infiesto, que se llama concejo de Piloña. Entonces allí, ¿qué pasó? Que, a ver, yo allí me sentí como mucho más ágil, mucho más en mi sitio, mucho más cómoda, ¿no? Es verdad que mi abuelo era un poco, allí en el pueblo era un poco autoritario, era un poco autoridad, ¿no? Entonces los Martino, que eran Martino, a mí nos conocen por la familia Piquero, pero yo soy Suárez. Mi padre era Suárez Piquero, pero todo el mundo se les conocía por Piquero, nadie les conocía por Suárez. Y por Martino. ¿Pero qué pasó? El lío de apellidos. Resulta que en el pueblo éramos Piquero. En los estudios, yo estudié con las dominicas, era, claro, Suárez, porque tenía que ser Suárez. Pero después en la parroquia, cuando entré en la congregación, como había otra Suárez, pues me llamaban Martino. O sea que para uno soy Piquero, para otro soy Suárez y para otro soy Martino. Esa es una historia que es un poco tonta, pero bueno. Como me pedís principios, pues ahí estáis, ¿no? ¿Qué otra cosa me preguntaste? ¿Qué otra cosa más? ¿Cuántos hermanos o hermanas erais? Bueno, nosotros éramos 3 hermanos. Yo era la mayor y mis hermanos más pequeños, pues eran... Yo allí era pues la que mandaba. Mis hermanos iban por donde yo quería. Pero bueno, me tenía mucho cariño, o sea que no les maltrataba, ¿no? Y Carmen, ¿estudiaste con las dominicas? Sí. ¿Y a los 11 años allí no había colegios, porque era zona rural. Entonces, claro, tuvieron que pasarme con las dominicas. Yo fui a las dominicas y ¿qué tendría yo? Yo hacer el ingreso, bueno, por ahí, por esa zona. Sí. Tendría yo pues 8 o 9 años. Ya me fui con las dominicas
Y claro, allí es donde yo empecé a sentir vivir de otra manera, ¿no? Vivir de otra manera. Y es cuando empezó a cosquillear un poco en mí ser dominica, o sea, la vocación. Pero, claro, la vocación entonces era apartarnos totalmente de la familia, porque no podíamos, fíjate qué costumbres más raras tenía la Iglesia, no podíamos visitarnos en casa. A nuestra casa, cuando salíamos, no podíamos volver a entrar. O sea que salir, pero no para volver. Menos mal que después las cosas cambiaron. Total, que ahí pues yo tuve un enfrentamiento muy fuerte con la familia, sobre todo con el abuelo, que era una autoridad allí para la familia, para el pueblo, pero también para la familia. Entonces tuve un enfrentamiento y no se podía. Mi abuelo que venía tenía 2 hijas, una donde tenía todo el comercio y toda la historia de su eso, y luego tenía enfrente una casa para veranear, que era donde nosotros vivíamos. ¿Y qué pasó? Que el abuelo se opuso rotundamente y fue una situación muy difícil porque no se podía nombrar, nadie me podía nombrar en casa. Yo había muerto para la familia y nadie podía nombrarme en casa. Claro, fue una situación tremenda, ¿no? ¿Cómo sería que antes de morir, como nosotros no podíamos ir a casa, resulta que mis profesoras, mis dominicas, pues pidieron a ver si podían darme un permiso especial por la situación de mi abuelo, ¿no? Y me lo concedieron, que fue muy mal visto por otros compañeros, pero bueno, es lo que pasa. Total, que era para decirle adiós. Y cuando me dijeron a mi abuelo que yo estaba en casa, dice, ¿pero está aquí y en casa? Dice, sí. ¿Y cuál fue mi impresión? Que por primera vez en la vida aquella autoridad tan fuerte le vi llorar. A mí aquello se me grabó para siempre. O sea que, bueno, eso es un poquitín los principios, ¿no? Bueno. Carmen, ¿y tu familia, que eran años muy posteriores a la Guerra Civil, en qué lugar se movían? Pues en el centro. A ver, mi hermano era del centro. Había entonces, políticamente era, no sé cómo llamaban el centro, pero mi hermano, el que estudió ¿cómo se llama? Bueno, ya os lo dije antes, ya no me acuerdo. A ver. Ingeniero, teleco, sí. Caminos o algo así. Sí, no. Industriales, sí. Entonces, mi hermano, luego mi padre era de minas, mi hermano industriales y mi sobrino de telecomunicaciones, o sea, eran ingenierías, pero de distintas ramas. Bueno, ¿qué más me preguntaste? Es que no me acuerdo. Te estaba preguntando cómo vivían en tu familia la guerra civil o los restos de la guerra civil. Bueno, por supuesto, mi abuelo estuvo en la cárcel mucho tiempo, era de derechas, claro, muy de derechas, ¿no? Entonces estuvo en la cárcel mucho tiempo, además era un hombre que se había significado mucho en ese sentido, porque era un poco autoridad en el pueblo, ¿no? Pero fue tremendo, porque claro, estas cosas políticamente que dividan la familia es muy triste, pero eso es lo que pasó, ¿no? Entonces nosotros éramos de derechas, estábamos marcadamente de derechas, y claro, los de izquierda, pero mis hermanos, cuando fueron subiendo, ya no eran de izquierdas ni de derechas, eran del centro, que había un partido que era el de Suárez, que se llamaba Partido del Centro, y ahí se apuntó mi hermano Lalo, y ahí se apuntaron pues mis hermanos, ¿no? Y decías que estudiaste con las dominicas.
Sí. ¿En qué momento tú dices, yo voy a ser dominica? ¿O cuándo te das cuenta de que...? Cuando yo cuando fui a... ya tenía yo un poco de inclinación, pero por eso, cuando realmente lo manifesté en casa, pues hubo un alboroto bastante grande. Empezando por el abuelo, que ya os digo que después no se me podía nombrar, porque estaba, pues no sé... Bueno... pero yo lo primero para mí era mi vocación y seguí mi vocación con las dominicas. Claro, el problema era eso, que si entrabas no podías volver a entrar en casa, estas costumbres tan raras. Pero así estaban establecidas y había que respetarlas, ¿no? Entonces, mi primer destino fue muy lejos. Fue en Valencia. Entonces me dispararon a Valencia. Imaginaos lo que supone para mi familia disparar a Valencia. En un lugar que se llamaba Sagunto. Con mucha historia, Sagunto, ¿no? Bueno, pues allí estuve 3 años. Y después el clima no me sentaba nada bien, ¿eh? Entonces me mandaron para un lugar que había dominicos y había una comunidad de dominicas que se llamaba Santa María de Nieva, en Segovia. Y de ahí ya volví, cuando ya realmente mejoré bien y eso, entonces me volvieron para Asturias. Y en Asturias estuve destinada en un sitio que se llamaba, ¿conocéis Lastres? Bueno, pues cerca de Lastres, por la zona de Colunga, por esa zona de ahí. Y ahí tenía un colegio. Y después, cuando ya pasó un tiempo, entonces es cuando empezaron a decir que si comunidades fuera de los colegios, que era cuando empezaron a aparecer comunidades como más insertas, ¿no?, en medio del pueblo. Entonces yo me apunté y me decían mis compañeras, tú estás loca, ¿a dónde vas con estas locas? Entre ellas estaba Marina, estaba otra, bueno, personas como muy lanzadas, ¿no?, mucho más jóvenes, claro. ¿A dónde vas con estas locas?, me decían. Yo digo, mira, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo tengo esta vocación. Si veo que no es lo que yo estoy pensando, no tengo ningún inconveniente de decir me equivoqué, pero por lo menos voy a probar. Y dichoso el día que probé, porque después desde allí es cuando me destinan a Agujo. Digo Agujo, a Vigo, ¿no? Entonces imaginaos lo que supuso para mis padres ser de Vigo. Digo, ahora cómo les digo yo en casa que me destinan nada menos que a Vigo. Pero es que mi madre, con gran sorpresa mía, ella de joven venía a Mondariz al balneario y ella era una persona adelantada a sus tiempos y tenía un álbum de fotografías que se sacaba por ella y ella misma las revelaba, un álbum de fotografías que era de sus tiempos de Vigo. Y claro, cuando a mí me dicen, digo, ¿quién les diga que voy a Vigo? Y mi madre salta, ¿pero vas a Galicia? Claro, como ella tenía esta buena experiencia de Galicia, fue lo que me salvó, porque entonces, claro, todo se mitigó, todo cambió para mí. El miedo a lo que dijesen y mi madre vas a Galicia. O sea, volver a Galicia para ella era muy buenos recuerdos de su juventud, ¿no? Había tenido muchos éxitos en todas las direcciones. ¿Qué más? Por eso volví a Galicia. Y dichosa de mí cuando empezaron las comunidades pequeñas que yo volví a Galicia. Porque yo entonces, claro, tenía la educación de colegios, todo legalizado, todo de abajo arriba, todo de arriba abajo, de arriba abajo. Y aquí me encontré con qué podíamos decidir. Empezamos las comunidades. Bueno, ahí Emilio jugó un papel muy grande. Aquí con los estudios sociológicos, Emilio jugó un papel muy... Si empezamos esta comunidad de comunidades en medio del pueblo,
Eso se lo debemos a Emilio, ¿eh? Y a veces se nos olvida, pero es que realmente es así, fue así, ¿eh? Carmen, tú tienes que hacer mucha memoria, pero tú te acuerdas, llegaste en el año 75 aquí a Vigo. Si tuvieras que contarnos ahora cómo eras esa dominica Carmen en el 75, sí. ¿Cómo la definirías? ¿Qué características tendría? Pues mira, mis características era el cumplimiento, ¿eh? Mi teoría era obedecer, ¿eh? La obediencia. Y a mí, cuando me encontré con las comunidades, las cosas para mí cambiaron, porque allí en las comunidades se opinaba y en las comunidades se decidía. Entonces para mí fue un cambio tan fuerte. Además, otra cosa, fijaos que sobre todo aquí, los que venían, casi todas las mujeres que había, eran de zona rural. Por lo tanto, el hombre sabía escribir y sabía leer, porque tenía un trabajo pendiente, pero la mujer no. Entonces la mujer empezamos por alfabetización, porque la mujer no sabía ni leer ni escribir, ¿eh? Claro, estoy hablando del 75. Fijaos lo que evolucionó. Y todo eso fue gracias a la parroquia. O sea que yo no es porque tenga ese cariño a la parroquia, es que estoy constatando una verdad. Una verdad fue la que transformó mi vida y una verdad fue la que transformó pues mi historia, ¿no? Entonces empezábamos, mira, teníamos, como no había locales, porque esto estaba sin construir, esta parroquia estaba sin construir, enfrente había un localito, en esa zona, la que hay de enfrente, había una puerta, y por esa puerta había unos banquitos, y ahí es donde teníamos las reuniones de todo, de comunidad, las reuniones de eso, y también las de enseñanza. Ahí es donde empezábamos a leer y a escribir. Y al lado había otra puertecita, tenía esa misma, había una puertecita que se pasaba a un salón más pequeñito, y ahí, como eran matrimonios jóvenes, había niños pequeñitos, y ahí pues los pasábamos a ese rinconcito, ¿eh? Carmen, bueno. Cuando llegaste aquí a Colla, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Cómo era el barrio, el espacio y la gente que vivía aquí? Tú que venías de... Mira, el espacio era todo verde, porque no había edificaciones. Solamente teníamos las poquitas que existían, eran las del Cristo de la Victoria. De ahí viene el nombre, ¿no? Cristo de la Victoria. Eran las únicas casas que había para poder... y ahí teníamos una aulita también, después la pasamos para allí, que es donde dábamos también. Después ya pasamos para allí un poco de... iba creciendo, entonces aquí no cabían, iba creciendo también la gente que venía a clases, y la pasamos para que nos dieron un aula un poquito más grande en el Cristo de la Victoria. Y ahí empezábamos. Bueno, o sea que... Carmen, mira, ¿qué hace esos 47 años, ¿qué necesidades tenía la gente que vivía aquí? Sí. Pues mira, las necesidades sobre todo eran espacios para jugar los niños. No había dónde jugar. Por eso se empezó a pensar en algún espacio para poder, y se empezó a pensar en la Bouza. Pero claro, la Bouza entonces, pues no era propiedad privada, y empezó la lucha. Hasta 10 años de lucha, que a Emilio le ponían verde, porque salíamos todas, que frailes y monjas saliesen a la calle, aquello era un acontecimiento. ¿Cómo es posible que saliesen a la calle? ¿Cómo es posible? Pues sí, fue posible, pero ahí, porque alguien nos sostenía y la gente pues, se empezó a unir, ¿no? Entonces éramos unos revoltosos, ¿no? Revoltosos. Pero ahí, a base, fijaos que la Bouza tardó 10 años en poder decirnos que sí. Dicen, no, mira, nosotros no queremos quitar la propiedad a nadie, pero que cedan estos terrenos o que se los den en otro sitio. Pero nosotros necesitamos un sitio para que los niños jueguen. Y por ahí empezó. Porque todos eran niños. Fijaos que había 5.000 niños en el polígono, porque además las casas se daban por número de hijos. Entonces había un montón de niños para poder tener casa. ¿Y
todo eso de salir a la calle, de juntarse, protestar, ¿era Pues porque erais comunistas o porque...? Eran los frailes comunistas, eran los frailes comunistas. Madre de mi vida, alguna gente no les podía ni ver. Pero a ti esa parte de protestar... No me importaba. ¿No? Yo empecé entonces a aprender lo que era saber protestar por algo que merecía la pena y que se necesitaba en serio, ¿no? O sea, yo que era tan tímida, pero luego se me quitó la vergüenza, porque además me ayudaba Marina. Madre mía. Marina era muy espontánea. Entonces resulta que todo plas. Entonces, en las asambleas que teníamos en esa aulita que nos dejaba el instituto, en esas asambleas, claro, lo que predominaba eran los hombres y el criterio de los hombres, y María siempre levantando la cabeza y contradiciéndoles. Entonces, claro, imaginaos lo que suponía para la gente, lo que supuso Marina. Marina fue una persona, ya te digo, muy problemática para ellos, claro, porque eso que protestase una mujer, y además no callaba, Dios mío, no callaba. Tanto que no callaba que yo le decía, Marina, no dispares antes de apuntar, por favor, no dispares antes de apuntar. Y esa no dispares antes de apuntar a mí me quedó como muy grabada, pero es que era así, muy espontánea, ¿no? ¿Y tú qué le decías a Marina? Yo como vi que tenía razón, pero a veces decía, ay Marina, no, déjalo, porque te van a coger mucha manía, ¿Cómo? Cuando yo defiendo la verdad, tú te callas, lo que tenías que protestar era también tú, me contestaba. Bueno, así era Marina. Pero antes apuntabas que una necesidad era que muchas mujeres tenían muy poco nivel académico. Sí. Y tú desde siempre, sí. Mi madre siempre te recuerda con mucho cariño que gracias a tus clases ella sacó el graduado. Bueno, pero eso fue muy posterior, ¿eh? Tú imaginas que entonces ellas no sabían ni leer ni escribir, o sea que... pero empezamos por eso, por aprender a leer y a escribir. El primer paso, la alfabetización. Después ya, claro, se fue graduando. Y entonces de 90 que éramos, digo, de 6 que seguíamos empujando, resulta que pasaron a 90 ya universitarias. O sea que fue un salto muy cualitativo, pero esta fue a base de lucha, no fue en 8 días. Pero tú llevas décadas estando todas las tardes de la semana. Eso, ¿cómo, si tuvieras que explicar todos esos años de clases, de formación de adultas, cómo lo contarías así? ¿O qué tipo de cosas hacías y con quién las hacías? Porque pasó mucha gente por ahí muy importante junto a ti a dar clases. Sí. Y después, claro, yo también veía que realmente no lo abarcaba todo, o por lo menos no lo abarcaba como realmente ya merecía las mujeres que venían a clase, ¿no? Entonces empezaron a apuntarse profesoras. Entre ellas fue Maite, una chica que les daba historia. ¿Quién más fue? Otro de matemáticas, que era Miguel, el padre de Miguelito, de matemáticas. Matemáticas, historia, Maite, ciencias naturales, que yo que nunca había estudiado ciencias naturales y a veces me atrevía a darlas yo porque no había quien las diese. Entonces yo lo que hacía es coger libros y copiar. Pero bueno, pues así vamos. Lunes, matemáticas. Martes, lengua. No, eran los viernes, que después nos quitaron el viernes, porque se necesitaba para las aulas. Bueno, esto fue, claro, fue paso a paso, o sea que... Y luego, el viernes es cuando dábamos un día gallego y otro día castellano, el viernes, que luego, como el viernes ya se necesitaban las aulas, se pasó para el martes, y entonces dábamos días alternos, semanas alternas, porque no había sitios, ¿no? Eso fue.
poco a poco, hasta que realmente conseguían primero el certificado de estudios, después el graduado escolar. Entonces, claro, las mujeres ya fueron con graduado escolar. Entonces empezábamos poquito a poco, pero todo eso fueron pasitos. Ahora cuando se comenta parece que todo fue seguido, pero no, eso llevó mucho tiempo. ¿Y tú dirías que eras feminista en aquellos momentos? Así, feminista era más Marina, se defendía más ella, pero yo aprendí con ella, claro. Aprendí con ella y entonces si había que protestar, pues se protestaba, ¿no? Entonces, pero ya te digo que quien llevaba la batuta era ella. Yo también la seguía, pero la seguía. Sí. Pero eres consciente de que educar a un montonazo de mujeres en el barrio, ¿no?, de ayudar en la educación, es una labor muy importante. Mira, empezábamos 6 y terminamos 90. 90 con graduado escolar, con el certificado de estudios. Y después ya fue, claro, graduado, pero eso ya vino después. Porque claro, por eso ahora lo hemos dejado, porque mira, si antes para el graduado escolar estábamos 2 años y empezábamos 90, empezábamos 6, para poder, entonces pensamos, si ahora con 4 que han puesto, no viene nadie. Entonces, en vez de graduado escolar, vamos a dar educación permanente de adultos. ¿Qué hacemos en educación permanente de adultos? Pues bueno, tenemos un profesor de matemáticas el lunes. El martes, ya te digo, alternando lenguas, ¿no? Porque antes eran los viernes, pero al quitarnos un aula, porque no había sitio para poder dar catequesis, entonces se lo pasó al martes. Entonces dábamos días alternos, gallego y castellano. El miércoles dábamos historia y geografía. La historia la daba Maite y la geografía la daba yo. Pero si ella daba la geografía, pues yo, depende un poco, porque claro, cuando ves que empieza ya gente a dar geografía, ¿qué haces tú ahí? Pues nada, te retiras, ¿no? Te retiras para que otro pase, evidentemente. ¿Qué más me preguntaste? Otra cosa que no, casi... La suerte que tuvimos fue también con los dominicos, porque también en ciencias naturales, que antes se marchó la profesora, entonces José Ramón, dominico, se ofreció para darlas él. Y claro, para mí fue un descanso muy grande. Y luego también, Esgardo también fue una bendición, porque nos ayudó muchísimo en Para Todo. Bueno, Esgardo ya lo conocéis, ¿qué voy a decir yo? Detrás de ti, en el altar, pone comunidad. Sí. Mucha de esta parroquia no se puede entender sin la palabra comunidad. Exacto. Si tuvieras que explicar comunidades o qué ha sido para ti las comunidades, ¿cómo lo explicarías? La comunidad para mí es casi lo principal de mi vida. Después de la familia, es la comunidad. Para mí fue algo que me liberó, que me bajó de muchísimos principios un poco, no sé, ya pasados y tras. La comunidad a mí me aportó tanto, que yo sin comunidad no sabría vivir. Y por eso el criterio de comunidad es lo que vale y lo que prevalece. Lo que decide la comunidad no es lo que decide uno, ya sabéis de sobra vosotros, ¿no? Es lo que decide la comunidad. Y eso lo aprendimos también aquí. Y eso, ahí jugó otro factor muy fuerte, Emilio. Tengo que nombrarlo porque es que también fue historia viviente, ¿eh? Historia viviente. Y luego Manolo también aportó mucho. La gente le quiere, sí. Y luego tuvimos la suerte, ya te digo, que llegaron estos dos, que son estupendos. Y si no hubieras caído aquí en el 75, ¿cómo pensarías que sería Carmen hoy? Pues mira, ¿Qué te ha cambiado? Una legalista que me tenía miedo. Eso. A ver, para mí todo era lo legal.
que pudiese cambiar algo era un escándalo. Por eso para mí la comunidad tiene tanto sentido, porque me hizo persona. Entonces yo no sabía pensar, todo se me daba hecho. A mí yo digo, Vigo a mí me hizo persona. Espera que me despisto, así cogemos aire todos. Eso, cuando llegaste al barrio no había casi nada, no había ni muchos edificios ni nada. Y tras estos 50 años que va a hacer de que está la parroquia, la comunidad funcionando aquí, ¿en qué crees que ha cambiado la vida del barrio esta comunidad, esta parroquia? ¿En qué ha hecho que Colla sea lo que soy esta parroquia y la gente que estamos aquí? Pues yo creo que la comunidad influyó tanto, la comunidad influyó tanto en nuestra comunidad que en todo, en todo. Yo no sé, cualquier aspecto que cojas fue mejorado. Mira, mejoró, por supuesto, en educación, mejoró en espacio, en ambiente, en la ecología, mejoró culturalmente, ecológicamente, yo no sé, pero influyó tanto que transformó el barrio, transformó un barrio de inmigración por un barrio de personas con mucho temple, con mucha garra, con muchos sentirse personas y sentirse que podían ir ganando muchas cosas. Y aunque estamos aquí 3 personas y una cámara, ¿hay algún elemento, algo que haya pasado aquí si puedes compartir alguna vivencia, alguna situación o algunas situaciones que no sé, que tengas muy unidas a este lugar o a esta gente de aquí? Yo no sé, había apuntado ya alguna cosa. A ver si me quieres dejar esto, a ver si esto responde a lo que me estáis preguntando. No. Al principio, otra de las cosas, no se hablaba para nada de Dios. Aquí el paso a la fe fue después de la transformación de las realidades. Eso fue la fe. ¿Qué es lo que me sostiene? No, porque es un comunista, porque Digo, decía, yo si estoy aquí es porque soy un creyente. O sea, desde la fe es donde yo lucho. Y claro, eso fue muy significativo. Desde la fe es donde yo lucho. Si yo no tuviese esa fe, no lucharía tanto, no tendría tanta fuerza para luchar. ¿Qué te iba a decir? Sí, vale. Sí. Vamos a hacer 50 años, que es una fecha muy... Bueno, hacemos 50 años, que es una fecha muy redonda. ¿Cómo crees que va a ser el futuro de esta comunidad, Yo creo que si mantiene la fe, el futuro de esta comunidad tendrá futuro. Si se extingue la fe, no sé si habrá tanta fuerza. No sé, es una opinión muy personal también, esto es discutible, ¿no? Pero creo que la fe es la que refuerza, es la que da fuerza para poder seguir luchando. No sé, dentro de poco, si realmente la comunidad pues
termina de ser lo que es, pues no sé si terminarán muchas cosas también. Quizá no, porque se retomarán desde otro ámbito, pero la presencia de la comunidad es muy importante. Yo creo que empuja porque no cansa, se retoman fuerzas. Es como si nos renovásemos, ¿no? Y sin esa fuerza, sin esa renovación, pues no puede haber lucha ni puede haber futuro. Vamos, futuro en esta dirección, ¿eh? Paramos, hacemos una parada y vamos hacia el final ya, ¿no? Paro esto, paro el sonido. Sí, porque así sincronizo todo junto. Me llamo Carmen Suárez Martino. Soy dominica de la Anunciata. Desde que llegué a esta comunidad, mi vida cambió por completo. Pasé de ser una legalista, todo acudiendo a la ley, a ser mucho más amplia, mucho más persona, mucho más donde realmente tomaba decisiones y tomo decisiones. O sea, pasé de no ser persona, porque todo se me daba dado, se me había dado, a decidir por mí misma muchas cosas. Entonces crecí enormemente como persona. Por eso yo a esta comunidad la quiero tanto, empezando por ahí. Carmen, te preguntaba, si te digo Vilán, ¿qué le cuentas a la gente? ¡Ay, Vilán! Vilán para mí es el mejor respiro ecológico. Vilán para mí, antes íbamos todas las semanas, y en la semana que no iba, a mí me faltaba muchas cosas, me faltaba sobre todo ese respirar ecológico que me daba Vilán, ¿no? Y quien no conozca, ¿qué es Vilán? Pues para que lo conozca, Vilán es un terreno que han adquirido los dominicos, que luego poco a poco se fue transformando en una casa de ejercicios para nosotros, pero luego una casa de convivencia para muchas comunidades. Y eso realmente refuerza, pues eso, la vivencia comunitaria, porque la vivencia comunitaria cuando se aporta a la ecología cambia completamente, ¿no? Adquiere pues muchísima más riqueza. Hasta hace muy poco salías todos los días a caminar. Sí, a ver el mar. yo antes iba todos los días hasta el Cabre y volvía. Era hora y media de camino, pero ahora ya con mis 91 yo ya no puedo hacer ese exceso. Entonces lo que hago es dar vueltas alrededor de la Bouza. Entro por aquí, paso por delante de la parroquia, subo hasta arriba por un sitio que se llama, hasta un camino que se llama Pelayos, doy la vuelta por arriba, vuelvo a bajar, voy a ver un estanque donde hay patitos que me divierto un rato con ellos y doy la vuelta por la Bouza y vuelvo para casa. Eso me lleva 1 hora y si puedo lo hago todos los días. ¿Y por qué te gusta hacer eso? Porque como nací o me crié entre naturaleza, yo tengo esa fuerza que me da la naturaleza. Para mí la naturaleza es un poco mi Dios, porque la naturaleza me hace trascender también. Otro tema, la música. Ah, claro. Mira, yo donde quiera que estuve, era profesora de piano. Entonces, claro, para mí la música siempre tuvo mucho interés, primero como profesional, luego como historia de la música también, pues amplías tus conocimientos, amplías pues, a muchos en fin, artistas, a muchos compositores, y eso para mí la música tiene mucha importancia porque ya te digo que, no sé, a mí me hace crecer la música también, y escuchar música, me da mucha pena que mucha gente no sepa lo que se goza escuchando música. Y en las celebraciones
hay muchas canciones populares gallegas, incluso alguna canción creada a propósito. Sí, claro, yo tengo bastantes porque en la misa en gallego se canta en gallego, entonces hay muchas canciones populares que realmente son preciosas y además con un contenido fuerte de fe. Estaba pensando, quien te escuche y no te conozca, no sabrá dónde vives, ni cómo vives, ni por qué vives así. Cuéntanos, cuenta a la cámara cómo es tu forma de vida, dónde vives. Bueno, yo vivo en un piso, no en un colegio. Vivo en un piso con otras comunidades. Vivo en una casa que parece una colmena, porque claro, por una puerta se entra para 60 viviendas. Entonces, como yo digo, mi colmenita. Yo vivo en un quinto A. Entonces, y desde ahí tengo la suerte de ver la Bouza, que también me hace respirar. Y desde ahí también respiro naturaleza, ¿no? También respiro un poco a Dios. ¿Y por qué las dominicas vivís en un piso? ¿O dónde está ese piso, para quien no lo sepa? Os digo que en una torre que está enfrente de la Bouza, en el quinto A tenéis vuestra casa. Bueno, a todos a lo mejor no cabéis, pero en fin, por lo menos de vez en cuando nos podéis visitar. Sí. Sí. En otras Además, dominicas... vivo con otras tres dominicas. Antes éramos dos, pero ahora vamos creciendo. Una se llama Marimar, otra se llama Ildete, que es brasileira, y otra se llama Marisa, que es cántabra. Y yo que soy asturiana. Pero un poco gallega, siempre, desde que nací. Mi madre nos inculcó Galicia y cuando yo pensaba que iba a tener tanta pena, ay, pero vas a Galicia. O sea, aquello me hizo respirar. Porque yo digo, ¿cómo le digo yo a mi madre, Dios mío, que me voy tan lejos? Y ya veis, como venía a Galicia, para mi madre fue una gran satisfacción. Ah, pero vas a Galicia. La experiencia también, cuánto ayuda. Y además yo viví Galicia desde que nací, porque los álbumes de mi madre tenía tantos... Que por cierto, esos álbumes se están todos extinguiendo, porque todo el mundo, ay, esta foto qué bonita es, te la devuelvo, nadie me la devolvió. Y aún vivo con los álbumes de Galicia, todos, no sé, estropeados. Es que sigo con esto, porque para alguna gente no entenderán que una monja, que una dominica, viva en un piso igual que vive una familia que trabaja en Citrén. ¿Por qué decidisteis vivir así? Porque mira, algunas de mis alumnas, cuando venían a recoger el final de estudios, me decían, mira, en el colegio nos dais muchas cosas, muchas, y os estamos agradecidas, pero la vida es distinta. La vida es otra cosa. Entonces a mí aquello me dio vueltas, empecé yo, Dios mío, con mis 40 y tantos años, ahora me dicen mis alumnas que la vida es otra cosa. Entonces desde ahí empecé a darle vueltas. Fueron ellas las que me ayudaron a pensar que la vida era otra cosa, más amplia que el colegio. Y para ir acabando, para quien no conozca a Marina, cuéntale quién es Marina. Marina fue una compañera de comunidad muy valiente, que luchó varios años contra el cáncer, pero que dejó mucha huella en la comunidad. Marina, aunque le decía a Emilio, no dispares antes de apuntar, Marina no se callaba nunca. En las asambleas, como era casi todo hombres, ella la hacían bajar la mano y volvió otra vez a levantarla hasta que la dejasen hablar. O sea, era muy valiente y no sé, a través de Marina se consiguieron muchas cosas. Por lo valiente que fue, sobre todo cara a la mujer, Y no sé
es la última o la penúltima. ¿Algo que hayas aprendido en tus 91 años de vida que quieras compartir con quien te escuche? Pues mira, que la vida de comunidad merece la pena, ¿eh? Pero la comunidad no basta si no está inserta en una acción concreta, ¿eh? De mejora y de... O sea, la comunidad tiene que transformarse en la realidad, o sea, identificarse para mejorar la realidad. Si una comunidad que no se inserta y no mejora la realidad, para mí no sería cristiana, o dominica por lo menos. Ni cristiana y menos dominica, claro. Sí, esta sí que va a ser la última. Tú te educaste en una iglesia tradicional, ¿no? Pero has visto cambiar mucho la iglesia en estas décadas, en estos años. ¿Cómo valoras tú todos esos cambios? ¿Cómo los ves tú, todos esos cambios? Pues para mí el cambio mayor, ya os lo dije, fue que la fe me ayuda a insertarme en la realidad para transformarla. Esa es clave. Y esos cambios fue lo que caracterizó también la comunidad de Vigo. La comunidad de dominicos y de dominicas. Somos dos comunidades, pero una para la misión. ¿No ocurre más? Sí, yo tengo una. Si nos podías contar cómo fue la evolución de la parroquia desde que llegaste hasta ahora. A lo mejor es una respuesta un poco larga, pero a ver si eres capaz de hacernos esa retrospectiva. Tú llegaste, encontraste una comunidad, ahí te sumaste, y cómo fue creciendo hasta ahora. Pues somos capaces de llegar a... Claro, nos tenemos que remontar a los 70 y tal. Mira, fue muy respetada porque estaba siempre aportado de los análisis de la realidad en estudios sociológicos, y eso le daba como mucha fuerza. Por ejemplo, nos conocían en Bilbao, nos conocían en Cataluña, nos conocían en Madrid, todo por los estudios sociológicos no sé, el tipo de comunidad que éramos, ¿no? Entonces, eso para mí fue también una ventaja. Los estudios sociológicos fueron una ventaja para el conocimiento de la comunidad. Y eso, al principio se hicieron, ¿no?, muchos estudios. Todos. El primero que se hizo fue sobre la ¿cómo era? Sobre la alfabetización, o sea, sobre la educación, sobre la cultura, ¿no? Y fue cuando os dije que solamente el 90% de las mujeres sabía leer y escribir. Digo, el 10%. El 90% era analfabeta. Entonces, imagínate lo que se fue creciendo. Eso se debe a la comunidad. Bueno, a la comunidad y a la gente que nos apoyó, claro. También había gente de fuera que además que colaboraba con nosotros, ya te digo, la de historia, la de matemáticas, todos estos eran profesores que se ofrecían también por una visión social y por un compromiso social, ¿no? Y después de hacer esos estudios que servían para conocer mejor y para analizar, sí. ¿Qué cosas iban haciendo con ese conocimiento? Mira, la sanidad mejoró, la educación mejoró. Más. Hay más que ahora no me sale. Sanidad, educación. Bueno, muchos aspectos que se hacían en estudios. Ahora no recuerdo cuántos eran, pero eran vosotros quizá en la historia lo tenéis, ¿no? Y también supongo que fue importante para esta comunidad, pero bueno. Para el barrio, la droga. ¿Cómo? Sí, también. Eso fue otro estudio sobre la drogadicción, justo. Mira, otro estudio sobre algo justo.
también. Y toda esa realidad que se conocía, se analizaba, ¿de qué forma la gente que estaba por aquí intentaba darle respuestas o mejorar? Hombre, eso siempre se apoyó muchísimo, ¿eh? Yo creo que la gente de la comunidad siempre apoyó esta gente, y para poder sacarla de ahí de alguna manera y apoyar todo lo que se hacía en función de esa mejora, ¿no? Las comunidades realmente transformaron muchas cosas, hasta eso. A mí se me ocurre una pregunta, Carmen. Antes comentaste, ¿no?, un poco cómo para ti la comunidad ha sido, ¿no?, el centro de tu vida. Pero como parroquia, el papel de la mujer, ¿no?, dentro de la iglesia, pues todavía parece que no está equiparado al de los hombres. No, eso es verdad que es otro logro, ¿eh? ¿Y cómo lo ves esto? ¿Y qué visión de futuro tienes de la iglesia? Yo pienso que va mejorando, ¿eh? Sí. Y yo no sé si se llegarán a equiparar, porque son cosas distintas, pero yo creo que sí que se llegará a equiparar, ¿eh? La fuerza de la mujer en la comunidad sí que puede equipararse a la del hombre, ¿eh? Yo creo que sí. Distinta, porque claro, tiene que ser una respuesta distinta, pero que se va a equiparar, por supuesto. ¿Algo que quieras decir, que no te hayamos preguntado? Pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias porque sois un tesoro en la comunidad. Y que sigáis así, y que no os canséis, ¿eh? Porque no es tan fácil seguir ahí dándolo todo, como lo estáis haciendo vosotros. Así que mil gracias a vosotros. Y para los que nos vean, para los que te vean, ¿qué le quieres decir? A los que me vean, Claro, a los que vayan a ver esto. pues también, que merece la pena estar en comunidad y que es una bendición la suerte que tenemos de pertenecer a la comunidad del Cristo de la Victoria.